La televisión nos trae a la sala de la casa una cantidad de mundos de los que no teníamos en algún momento dominio. Que la llegada de la televisión al fútbol se remite, uno, a mostrarnos universos que antes no conocíamos. Es decir, antes ver un partido de fútbol por televisión era toda una proeza. Me acuerdo del famoso partido Millonarios y Unión Magdalena del año 85, cuando está ocurriendo la toma del Palacio de Justicia, y es una estrategia que utiliza en ese momento el Ministerio de Comunicaciones supuestamente para que no se vieran los movimientos del ejército y no alertar a la guerrilla sobre esos movimientos. Así de importante y a veces mal usado, como en esa ocasión, es la televisión en el fútbol. Nosotros conocemos una cantidad de cosas que antes no teníamos en la cabeza a partir de eso, de que la televisión nos trae a la sala de la casa una cantidad de mundos de los que no teníamos en algún momento dominio, y nos trae una cantidad de conocimiento que antes era como una manigua en donde nadie podía entrar. No, a mí me parecen afortunadas, a mí eso me parece divertido, digamos que eso era como un plus que uno encontraba al ver televisión, o que uno encuentra al ver televisión, es ese plus de ver a alguien que no tiene nada que ver con ese asunto, o que sí tiene que ver, porque finalmente salen en televisión, por eso los conocemos, pero salen en televisión como con otra vestimenta, con otro vestuario. Entonces ver a un futbolista como trasplantado desde la cancha de fútbol, donde es absolutamente natural, enquistarlo como donde un tipo le dice luces, cámara, acción, arranque. Eso es chéverísimo, porque obviamente no es su ámbito, o sea, no hace parte de su lugar de comodidad, digamos, de su zona de confort, pero terminaron siendo experimentos que a mí me divertían. Yo me acuerdo, por ejemplo, había un programa que era un programa muy famoso, que era un show que se llamaba El Show de Jimmy. Lo conducía Jimmy Salcedo, y en ese programa tenían una sección que se llamaba Cante aunque no cante. Y ahí convocaban muchos jugadores. Me acuerdo que ahí estuvo Marcelo Troviani, que fue un volante de Millonarios, un jugadorazo que estuvo en Boca, Estudiantes, bueno, en tantos clubes, que fue campeón del mundo con Argentina en el 86. Y él estuvo cantando canciones. En términos de actuar, me acuerdo mucho una vez que Don Chinche, que era una gran serie que dirigió Pepe Sánchez, y una vez estaban jugando un partido, o se desafiaron dos bandos, que eran el del Chinche y un bando que comandaban William Guillermo, que era un conductor de buseta que hacía Luis Eduardo Arango, y Eraos Pedraza, que era otro conductor de buseta que era caracterizado por Víctor Mayarino. Entonces ellos, tanto Eutimio como el Chinche y Eraos y William Guillermo, no se la llevaban bien, entonces alguna vez se retaron como una especie de duelo, y era un duelo futbolístico. El Chinche llegó con su equipo, pero William Guillermo y Eraos llegaron con dos refuerzos que nadie tenía en mente: el Pecoso Castro, que en esa época jugaba en Santa Fe, y Gabriel La Pantera Martínez, que era un central que estuvo en Unión Magdalena, Junior, Santa Fe también. Y en la actuación, digamos que obviamente juegan y se ven los momentos del partido. De hecho, gana el equipo del Chinche a pesar de los refuerzos que habían traído Eraos Pedraza y William Guillermo. Y cuando hace el gol, creo que lo hace Eutimio Pastrana, empieza a sonar la canción de Carros de Fuego. O sea, como una cosa toda épica y tal. En Dejémonos de Vainas, por ejemplo, que era otro gran seriado colombiano, que eso era dirigido por Bernardo Romero Pereiro, el que escribía. Digamos que esa serie se basa en una cantidad de columnas de opinión que hizo Daniel Samper Pisano, eran unas columnas que se llamaban Reloj. Me acuerdo que alguna vez salió Ernesto Díaz, aquel delantero famoso que estuvo en Bélgica, que jugó en Millonarios, en Santa Fe, actuando, y además ellos no actuaban de otra cosa, sino de ellos mismos. Entonces Ernesto Díaz actúa con el personaje que era Carlos de la Fuente, era el actor, como haciendo alguna charla, como no, pero porque el hijo, pues que es Daniel Samper Ospina, que es Ramoncito en la serie, quería jugar en Millonarios o en Santa Fe, no me acuerdo, y aparece Ernesto Díaz, y también apareció Alejandro Brand en un capítulo de Dejémonos de Vainas. Alejandro Brand ya retirado, pero también hacía las veces como de jugador de fútbol. Willington Ortiz, que estuvo en De Pies a Cabeza, él era como un poco el asesor técnico del Gato Aguirre, que es una serie que libreteaba Andrés Salgado, que hizo Sempro, y que hablaba de un futbolista que tenía que retirarse prematuramente
por un accidente de tránsito. Y entonces para el día después de ese jugador era armar un equipo de fútbol en un barrio. Entonces todos nos acordamos del Gato Aguirre, de Pablo, de todos esos manes. Y Willington Ortiz era un poco como la figura de enganche de el que está haciendo el equipo de barrio, tiene un respaldo grande, que es el jugador más importante, uno de los jugadores más importantes que ha tenido Colombia en su historia, que es Willington Ortiz. Willington Ortiz, lo que pasa es que, digamos que no era tan hábil como actor, entonces le daban muy poquitas líneas y él siempre decía sí gato, no gato, no gato. Era lo único que decía Willington Ortiz en esas actuaciones. Que digamos, obviamente uno dice, pues no son grandes actores, pero tampoco fueron formados para eso, entonces estaba bien, o sea, no reñía, uno no esperaba pues que le hicieran a uno, no sé, Macbeth, ¿sí me explico? O sea, está bien que esa fuera su actuación porque eran futbolistas y no estaban formados, no tenían una formación actoral, pero la excusa de tener un tipo conocido era más que válida para que ellos aparecieran en pantalla. Digamos que también cuando uno mira, no solamente como de la parte histriónica, sino también en los realities los futbolistas han tenido mucha cabida, por supuesto por todo lo que generaron cuando eran jugadores y cuando fueron exjugadores, y porque son figuras que la gente les gusta y les gusta saber en qué andan y cómo viven.